tardes a todos. Es un placer estar aquí con vosotros, con el reto de manteneros despiertos en la hora de la siesta tan española, aunque no la ejerzamos normalmente. Y quiero empezar agradeciendo a Fasecolda y a Gustavo especialmente el habernos dado la oportunidad a Ceste y a mí misma de estar aquí con vosotros en esta ciudad tan maravillosa y hablar de estos temas que son tan relevantes para todos, ¿no? Para el sector asegurador, pero para el mundo entero, digamos, ¿no? Y para todos los sectores productivos y para nosotros como ciudadanos, ¿no? De este mundo tan diferente. Yo voy a intentar en un tiempo, no sé si tengo pasador de las para la presentación. Gracias. Voy a intentar, siendo muy disciplinada con el tiempo que tengo asignado, hacer un poco un repaso a cómo vemos qué es lo que está pasando en el mundo, ¿no? La presentación se llama Impacto de la geopolítica sobre el comercio internacional. Yo voy a dar, en relación con mis compañeros, y yo creo que es importante contar que los tres somos aseguradores de riesgo político, de riesgo extraordinario y de riesgo comercial, y por lo tanto este análisis que hacemos del mundo no lo hacemos solo por temas académicos, sino porque es el input que nosotros utilizamos para la suscripción y por lo tanto es parte de nuestro negocio el acertar con los riesgos que cubrimos y al ser, desde luego en nuestro caso, fundamentalmente aseguradores de riesgo político, pues estos temas son todos muy importantes para poder decidir en qué mercados operamos, en qué cuantía y a qué precio, ¿vale? Como veis en mi presentación, yo voy a intentar darle una visión un poquito más estratégica, un poco más elevada y más relacionada con la geopolítica, intentando ver cuál es el efecto de este nuevo escenario geopolítico sobre el comercio internacional, que me parece que es especialmente relevante para todo lo que estamos hablando aquí. Y para ello lo voy a hacer en tres cajitas separadas. La primera de ellas es intentar explicar este mundo en transformación, por qué estamos aquí y qué es lo que lo ha generado, y cuáles son las causas de que se estén produciendo durante las últimas décadas estos cambios tan relevantes. Luego vamos a ver qué efecto tiene este nuevo mundo en el mundo comercial y en la evolución del comercio internacional, que también es muy interesante. Y voy a terminar con un par de ideas muy pequeñas sobre cómo puede afectar todo esto al escenario latinoamericano, aunque luego sobre Latinoamérica van a hablar muchísimo más mis compañeros. Vale, este mundo en transformación, ¿a qué se debe? ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos hablando de un mundo tan distinto y por qué se está produciendo lo que nosotros llamamos un desmoronamiento del orden internacional? Y es que llevamos ya prácticamente una década viendo que ese orden que llamábamos el orden internacional basado en reglas, que es un sistema que se generó o apareció después de la Segunda Guerra Mundial, un sistema muy basado en Occidente, digamos, como liderando la gestión política y económica en el mundo, en el que era un enfoque claramente multilateral, como forma con una serie de instituciones que eran las que ayudaban a resolver los conflictos que se iban generando en las distintas partes del mundo, pues como este orden ya parece que no es tan válido, ¿vale? Entonces vamos a ver esto de dónde viene, qué es lo que ha ocurrido para que esto sea así. Y nosotros creemos que han ocurrido dos cosas. Por una parte, un ascenso de China importantísimo, muy silencioso durante décadas desde el punto de vista económico, pero que ya desde hace unos años está siendo mucho más explícito en ganar peso político y reconocer, por lo tanto, ese peso económico que ha tenido en las nuevas instituciones y que, por lo tanto, cuestiona muchos de los valores básicos de ese sistema previo. Y, por otro lado, en la parte de Occidente, lo que se ha producido ha sido una implosión absolutamente relevante, que veremos ahora en qué sentido, que cuestiona muchos de los elementos básicos de este Estado de Derecho y del orden internacional con el que nos habíamos manejado en las últimas décadas. Y es que el ascenso de China lo que ha conseguido es, primero, poner en cuestión muchos de los elementos básicos del orden anterior, poniendo en cuestión la eficiencia y la eficacia de las instituciones multilaterales, que son las que se han encargado a lo largo de muchos años de gestionar los conflictos internacionales, que estén bien definidas para los objetivos que tienen que estar, que tienen que conseguir. Esto lo ha hecho Xi Jinping desde su llegada al poder con una estrategia muy proactiva y muy asertiva, intentando ganar
peso en la escena internacional, y eso lo ha hecho con 3 estrategias internas de desarrollo económico, todas ellas muy importantes. La primera de ellas ha sido la ruta de la seda, yo creo que todos hemos oído hablar de ella. Es una forma y una acción directa y proactiva de crear lazos diplomáticos, comerciales, también de defensa, con el mayor número de países posibles, y además asegurarse tanto los inputs necesarios para su proceso de crecimiento como los mercados de inversión y de exportación que necesita para hacer frente a ese proceso de crecimiento. La segunda estrategia también muy importante es lo que se llama todas las medidas que ha intentado modificar su modelo de crecimiento, intentando que no se basara exclusivamente en la exportación, que es lo que ha ocurrido durante las décadas anteriores y es lo que ha generado esa insostenibilidad absoluta de un superávit comercial bestia que hace frente a todos los déficits comerciales del resto del mundo respecto a China. Esta probablemente es la estrategia que menos resultado ha tenido, pero sí que ha conseguido, incrementando y potenciando el consumo interno y la demanda interna dentro de China, reducir el peso de la exportación china al resto del mundo, que si al principio de la estrategia suponía prácticamente un 35% del PIB chino, ahora mismo está en un 20%. Por lo tanto, no ha sido la más efectiva, pero no ha funcionado mal. Y la tercera de las estrategias que me parece importantísima es el Plan Made in China 2025, que ha sido toda una estrategia industrial para poner a China y a las empresas chinas como líderes en todos aquellos sectores que el gobierno chino ha considerado relevantes para el crecimiento a medio y largo plazo. Y los mejores ejemplos son que desde entonces China produce el 80% de todos estos eólicos del mundo, produce el 60% de las baterías para coches eléctricos y es uno de los productores más competitivos actualmente también en coches eléctricos directamente. Por lo tanto, eso que decíamos antes de sí, China exporta mucho, pero son bienes con poco valor añadido y que no tienen tanta calidad, bueno, pues ya no es cierto desde este momento. Y el tercer elemento que es muy importante en este crecimiento y en esta posición tan asertiva de China intentando ganar peso en la esfera internacional es que el interés nacional dentro de la estrategia china está por encima de todo lo demás, incluido de la eficiencia económica de las decisiones de inversión que va tomando a lo largo del tiempo. Y si esto está pasando en China, ¿cuáles han sido los efectos? Este es un cuadro que a mí me parece súper esclarecedor de cómo ha sido de efectiva esta estrategia y cómo, mientras que en el año 2000 la mayoría de los países del mundo tenían como socio comercial a Estados Unidos, que son los países azules, en el año 2024 la mayoría de los países tienen como socio principal a China. Y este es el resultado de estas 3 estrategias puestas en funcionamiento a lo largo de estos años. Si esto es lo que ha ocurrido en China, por otro lado y en paralelo, en el mundo occidental han ocurrido también muchas cosas. La primera de ellas es una crisis absoluta de la democracia liberal. Y esto quiere decir que los propios votantes en los países occidentales están perdiendo la confianza en que la democracia liberal sea el mejor sistema que ayude a responder y a resolver los problemas internos. Y esto es súper importante teniendo en cuenta que la democracia liberal siempre, o había sido hasta ahora, uno de los elementos fundamentales que además se daba absolutamente, era incuestionable y en valor absoluto era uno de los elementos en los que se basaba y se sigue basando todo nuestro Estado de Derecho y todas las normas que como sociedad nos hemos dado para desarrollar todas las relaciones que tenemos dentro de un país. Y es un elemento absolutamente también cultural dentro de Occidente. Bueno, pues esto ahora mismo está puesto en entredicho. Por otro lado, además, se ha producido y se está produciendo un cambio de liderazgo dentro de Occidente que hasta ahora se había arrogado la propia Estados Unidos como defensor y financiador de este orden internacional. Bueno, pues en estos años Estados Unidos explícitamente rechaza este papel y decide dejar de financiar y de respaldar y ser el garante de este sistema. Y, por lo tanto, abre la puerta a que el cambio de liderazgo sea todavía más rápido. Y, en tercer lugar, y que va absolutamente en consonancia con la estrategia china, se produce un retorno absoluto al proteccionismo
como una política económica absolutamente extendida dentro de los países también occidentales. ¿Por qué la democracia liberal está puesta en entredicho? ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestras sociedades? Bueno, pues me gustan estos dos cuadros porque lo que dice es que al final el subyacente de esta crisis social que estamos viviendo viene muy marcada por un crecimiento de la desigualdad en los países desarrollados. En los países en desarrollo la desigualdad siempre ha existido y, de hecho, si veis un poco las líneas del cuadro de economías emergentes, no crece tan rápidamente, probablemente baje mucho menos de lo esperable, pero, sin embargo, se mantiene mucho más constante. Y es en los países desarrollados en los que esta desigualdad crece de una forma más evidente. Y esto a lo que lleva, y probablemente sea el subyacente, es que en muchos de los mercados occidentales, y en Estados Unidos es un buen ejemplo de ello, se está produciendo una desigualdad, se ha producido en los años de la globalización, una desigualdad muy evidente entre sectores industriales, las rentas que provienen de trabajadores en sectores industriales, con las rentas de aquellos sectores cuyas rentas provienen del sector financiero, por ejemplo, separando y ampliando muchísimo la brecha entre ambos. Y esto lo que hace es que al final hay un argumento generalizado en cuanto a que la globalización puede no haber sido beneficiosa, desde luego, para toda la sociedad en su conjunto, sino que esa redistribución de rentas de unos sectores a otros no se ha producido de forma conveniente. Y esto es uno de los elementos que subyace a este descontento social tan elevado. Si esto lo unimos a un crecimiento de las redes sociales y de la inteligencia artificial, que lo que hacen es que este descontento lo exacerben y lo amplifiquen de una forma muy rápida y que se extiende muy rápidamente, y lo que yo creo que es todavía más importante, que limita la capacidad de discusión de temas entre puntos de vista distintos, porque acaba sugiriendo a cada ideología, digamos, solo esa información, pues esto hace que dentro de nuestras sociedades estemos teniendo una polarización absoluta que se está reflejando en un número muy importante de gobiernos muy populistas y yéndose mucho a los extremos del espectro político. Estos son, yo creo que es el origen fundamental de este cambio en el orden internacional, y lo que es más interesante todavía es que en los últimos años, a partir del año 2020, se han producido 3 acontecimientos que este proceso, que ya venía de antes y que lleva ya unas décadas encima de la mesa, lo que ha hecho es acelerarse de una forma súper rápida. El primero de ellos ha sido el COVID en el año 20. El COVID es el momento en el que nos damos cuenta que las cadenas de valor tan largas que teníamos, que eran un poco el resultado de las decisiones de inversión, son intentar lograr toda la eficiencia económica que supone obtener recursos de distintos sitios donde sean más productivos, lo que hace es que nos damos cuenta que hay temas de logística, de geografía por distancia y de otros elementos que en el momento del COVID vimos que era imposible acceder a algunos de los inputs que lográramos mantener los niveles de producción que teníamos. El caso de Ucrania en el año 22, la invasión de Rusia en Ucrania, también rompe otra creencia que era las guerras, la violencia política como tal ya no existe. Bueno, pues una guerra en el sentido más tradicional de la palabra en el centro de Europa nos hace de nuevo caer un poco del guindo y darnos cuenta que este tipo de cosas vuelven a estar entre nosotros, y parece que además durante un tiempo mucho más largo. Y por último, la segunda vez que gana Trump las elecciones en Estados Unidos, en el año 24, de nuevo es un ejemplo clarísimo de gobierno populista con una forma totalmente diferente de hacer las cosas, y encima en uno de los países que hasta ahora había sido un poco el adalid y el defensor de la democracia y de las democracias liberales tal como las concebíamos. Estos son los 3 elementos que hacen que eso sea un proceso muchísimo más rápido. Voy un poco mal de tiempo, o sea que voy a intentar aligerar. Lo que está claro es que tenemos una pérdida de hegemonía clarísima, un sistema mucho más bipolar que multipolar, y, por lo tanto, una forma de relación entre países mucho más basada en la confrontación como un motor de cambio, y además una era en la que ya no estamos en la época de paz que teníamos antes, y un criterio de seguridad económica que prevalece frente a la eficiencia económica como teníamos antes, y, por lo tanto, medidas mucho más proteccionistas. ¿Cómo afecta esto al orden comercial y al comercio internacional? Pues de una forma directa, con un retorno de proteccionismo clarísimo en todos nuestros mercados, no solo Estados Unidos. Estados Unidos es un ejemplo, pero no es el único.
Estamos todos básicamente en lo mismo. Este cuadro es muy interesante. Veis el número de medidas proteccionistas respecto al número de medidas liberalizadoras, que es absolutamente abrumador. Y lo que es más importante es que estamos ahora en esa discusión de la política arancelaria como un reconocimiento de que es un juego de suma cero y que cuando yo comercio solo puede ganar uno de los dos países y lo que uno gana, el otro lo pierde. Y esto es un poco lo que estamos viendo con las políticas de aranceles de Estados Unidos. ¿Qué es lo que va a pasar con los flujos de exportación? Pues que se van a recomponer tanto las cadenas de valor como los flujos de exportación. Todo el efecto de los aranceles, que es muy difícil de medir porque tiene mucho componente micro, mucho componente sectorial y mucho componente de cada una de las empresas en qué sitio de la cadena de valor se sitúa y, por lo tanto, saber el efecto neto es prácticamente imposible. Lo que sí que está claro es, por un lado, que va a generar movimientos en los flujos de exportaciones, que toda la exportación que China hacía a Estados Unidos la va a hacer a otras áreas geográficas y veis en este cuadro cómo está creciendo la exportación de China a América Latina, a ASEAN, que es toda la zona asiática, e incluso un poquito la Unión Europea, mientras que cae en Estados Unidos. Y esto es más que relevante. Dos comentarios en cuanto a Latinoamérica. No pretendo contaros nada que vosotros no sepáis, que sabéis muchísimo más que yo. Sí que creo que en este proceso de reestructuración de cadenas de valor y de reestructuración también y movimiento en los flujos de exportación, Latinoamérica tiene, por supuesto... ¡Ay! Perdonad, que es que me están riñendo por el tiempo y no veía la presentación. Tiene una situación estratégica que están aprovechando todos los socios comerciales. Aquí vemos cómo China lleva ya unos años también implantándose y creciendo su influencia tanto comercial como inversión en todo el área latinoamericana, y estos son solo unos cuantos ejemplos, y cómo la política de Trump respecto al área, de forma bilateral con cada uno de los mercados, no solo está ejerciendo presión en los aranceles, sino que está ejerciendo presión también en temas políticos que le interesan especialmente, como puede ser la migración, la seguridad, el narcotráfico, etcétera. Y, por lo tanto, es una región en la que estáis siendo, digamos, acosados, ¿no?, por los dos grandes fuerzas intentando lograr un crecimiento en su presencia en el área latinoamericana. Y lo que es más importante para el área es que para aprovechar esta capacidad de crecer tanto en exportación como en ganar en inversión procedente de cualquiera de los dos lados, aquí yo creo que hay dos elementos que hay que tener en cuenta y que son fundamentales. El primero de ellos son cómo impacta en la inversión todos los indicadores de violencia política, de delincuencia, etcétera, que es un tema que hay que tener muy en cuenta y que probablemente marque un poco el crecimiento a medio plazo. Y, por otro lado, la seguridad jurídica como elemento fundamental, teniendo en cuenta que los gobiernos populistas a los que nos estamos acostumbrando últimamente, la seguridad jurídica no es su máxima, o por lo menos no lo está siendo, sino que el Estado de Derecho basado en reglas conocidas y previsibles, pues no parece que sea el centro de su atención. Pues aquí yo creo que es un poco el reto que tenemos a medio plazo de cómo captar esta inversión exterior. Aquí ya no me voy a detener. Importante ver que la geopolítica afecta muchísimo a los negocios. Yo creo que esto ya llevamos más de una década en que esto ha cambiado frente a esa idea del riesgo político solo afecta en aquellos países en los que tienen mucha vulnerabilidad. No, nos afecta a todos también en Occidente, multiplica la incertidumbre, aumenta el riesgo de conflicto, claramente, fragmenta el comercio, que eso es importantísimo porque estamos todo yendo a mercados muchísimo más pequeños, y acorta y redefine todas las cadenas de valor, que eso es un poco en el proceso en el que estamos ahora. Y aunque hay muchas cosas que no sabemos, ni dónde vamos a acabar, ni qué forma va a tener el mundo en los próximos años, porque la incertidumbre es máxima, yo sí que creo que hay 4 cosas que sabemos. Una, que la rivalidad entre las potencias va a ser una constante y que cada vez vamos a ir más a modelos de dinámica de bloques y no de tanto de reglas claras que todos defendemos, que en las relaciones comerciales el proteccionismo no va a ser una moda pasajera, sino que está aquí instalada durante unos años y no es solo un tema de Estados Unidos, sino que está extendido al resto del mundo, que en Estados Unidos Trump probablemente no sea un paréntesis que nos haya tocado vivir, sino que las tendencias subyacentes están ahí para quedarse durante mucho tiempo, y que no hay que confundir
la caricatura de Trump como personaje con una estrategia potente a medio plazo para buscar la seguridad económica de Estados Unidos respecto al resto del mundo, que va a ser probablemente una tendencia subyacente que se va a mantener en los próximos años. Y perdonadme porque me he pasado un poquito de mi tiempo, pero esto es lo que yo quería contar. Mil gracias, Beatriz, por la presentación. A continuación, hacemos el llamado al doctor Álvaro de Cuenca García Alegre, responsable corporativo de riesgos sensibles de Sol Unión Compañía de Seguros. Así que, doctor Álvaro, adelante. Vaya. Ahora. Bueno, buenas tardes a todos. Primero de todo, agradecer a Fasecolda la invitación a Sol Unión a este evento. Muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Beatriz. La verdad es que estamos muy alineados, ¿vale?, en los mensajes que voy a trasladar, ¿vale? Beatriz lo ha hablado un poquito. Para ponernos un poquito en contexto, nuestro seguro de crédito, el seguro que nosotros trabajamos, es un seguro que tiene que ver con las relaciones comerciales entre empresas, ¿de acuerdo? Es un seguro chiquitito de empresas, apenas somos un porcentaje muy pequeño del resto de seguros de particulares y de empresas, pero está muy relacionado, insisto, con las relaciones comerciales y con el comercio, ¿vale? Lo que cubre o la contingencia que cubre nuestro seguro es el impago de una factura que se emite a 60, a 90, a 120 días. De tal forma que estamos hablando de un riesgo muy a corto plazo, ¿vale? Muy a corto plazo. Eso es importante por una razón, porque todo lo que tenga que ver con el comercio, con los aranceles, con los indicadores macro fundamentales del comercio y del crecimiento, la inflación, está muy relacionado con nuestro seguro y con nuestra evaluación y monitorización de los riesgos, ¿vale? Pone en la pantalla que el tiempo ha terminado, pero espero que no sea el caso. ¿Vale? Listo, aquí está. Vale. Bien, en esta presentación lo que quiero es ver 3 puntos. Uno es cuál es el escenario global 25-26 al que nos enfrentamos en términos de PIB, en términos de inflación. El segundo punto que veremos tiene que ver con los aranceles, la política arancelaria, ese cambio de paradigma multilateral versus bilateral. Y, en tercer lugar, veremos qué impactos tiene o qué posibles impactos tiene sectorialmente en 3 sectores que para nosotros son fundamentales. Uno es la automoción, otro es el retail y el tercero es la construcción, ¿vale? Es la construcción. Sobre el escenario global iré muy rápido, ¿vale? Lo que creemos que va a pasar este 2025 es que va a haber una desaceleración del PIB. A nivel global el PIB va a crecer un 2,5%. Ahí tenemos 2 economías de ese occidente del que hablaba Beatriz, que son Estados Unidos y la Unión Europea, con crecimientos por debajo del 2%. Estados Unidos un 1,5%, la eurozona un 1,2%. Bueno, pues debido especialmente a esta guerra comercial comenzada en febrero de este año y a la incertidumbre. El comercio, como veis, va a crecer un 1,4% este año, es decir, en los últimos 5 años va a ser el momento en el que menos crezca el comercio y, por tanto, nosotros como compañía de seguro de crédito pues nos veremos impactados, lógicamente, porque si hay menos relaciones comerciales entre empresas, pues habrá menos riesgos que podamos cubrir. La inflación fundamental, pues bien, veis ahí cómo se ha desacelerado a nivel global. Partíamos de un 8,2 2022, esperamos que sea un 4,0. Todo sigue una línea descendente de desaceleración. ¿Y qué es lo que, bueno, pues el principal factor positivo es que las políticas monetarias podrán ser más laxas, ¿vale?
Sí que aquí estamos en un punto de divergencia entre Unión Europea y Estados Unidos, ¿no? Unión Europea a lo mejor hemos tocado ya a fondo en los tipos de interés. Estados Unidos, la Reserva Federal, yo creo que todavía tiene recorrido para bajar esos tipos. A Trump le gustaría que bajaran mucho más, ¿vale? Pero la Reserva Federal tiene su independencia, lógicamente, para tomar sus decisiones y me imagino que, bueno, en cualquier caso, seguirá esa senda. Y luego, en los mercados emergentes, sí que es importante decir que la apreciación de las monedas o las divisas con respecto al dólar, con respecto al euro, pues hace que pues, esas políticas también monetarias laxas, ¿vale? Pues sean más audaces, ¿vale? En nuestra opinión. Otro política económica a seguir es la política fiscal. Creemos que tiene poco recorrido las políticas fiscales por las altas tasas de endeudamiento y bueno, por los déficits primarios que tienen las principales economías a nivel mundial, ¿vale? Eso sí, creemos que en Europa el gasto en defensa sí que creemos que impactará en el equilibrio presupuestario de las principales economías, en particular Alemania. Es decir, creemos que ese gasto en defensa será algo, bueno, pues contracíclico, ¿vale? Que hará que pues, parte de los presupuestos generales de cada uno de los países vaya destinado ahí. Bueno, este es el escenario global. Uno de nuestros socios, Allianz Trade, cada trimestre elabora un rating país. Bueno, pues esta es la última foto que tenemos de este escenario global. Vemos que Francia y Bélgica bajan el rating, ¿vale? Y por el lado positivo, Argentina y Perú aumentan. Desde el punto de vista de Latinoamérica, yo creo que Patricia hablará un poquito más en detalle. Sí que vemos que este 2025 Argentina aportará o compensará el deterioro que esperamos que haya en México y en Brasil. Bien, pues vamos con los aranceles, ¿no? Que es esto. Hemos estado escuchando muchas noticias a lo largo del año, ¿vale? La primera idea que quiero trasladaros es que el enfoque multilateral nacido de Bretton Woods ha desaparecido, pero no ha desaparecido porque haya sido elegido Trump en Estados Unidos, ha desaparecido porque después de la crisis de 2008 el número de arbitrajes a nivel comercial aumentó muchísimo la Organización Mundial de Comercio, de tal forma que la Organización Mundial del Comercio, que debe velar por aplicar los principios de no discriminación, de transparencia, de reciprocidad, esos principios que se basaron en el acuerdo GATT, ya no se aplican. Es un organismo que sirve para deliberar arbitrajes comerciales entre las principales zonas económicas del mundo, China, Unión Europea y Estados Unidos. Y muy probablemente todos tengan razón, ¿vale? Porque hay muchas industrias que están subvencionadas, ¿de acuerdo? Y bueno, pues las reglas del juego no siempre se siguen en todas las zonas económicas de manera estricta. Desde el punto de vista académico, siempre nos hemos preguntado por qué hay países que se especializan en la producción de un bien y otro, ¿no? Bueno, pues hay diversas teorías económicas que hablan de la ventaja absoluta, de la ventaja comparativa, la diferenciación de producto en base a la calidad, en base a la marca, las economías de escala. Todo ello eran teorías económicas que intentaban explicar por qué existía un comercio, primero interindustrial, es decir, agricultura frente a industria, por ejemplo, y después comercio intraindustrial, que es realmente el que existe a día de hoy. Es decir, una misma industria exporta e importa. Perfecto ejemplo, la automoción. Lo que es seguro es que el arancel es un obstáculo al comercio, pero es un obstáculo más, porque las ventajas absolutas, comparativas, las diferencias del producto, las economías de escala, son dinámicas, no paran de cambiar en el tiempo. ¿De acuerdo? Es decir, yo siempre digo, el arancel es un input más, ¿vale? Que define pues, las transacciones comerciales que hay entre países. Pero es un input más. Estoy de acuerdo en que el arancel va a tener un impacto, ¿vale? En PIB y inflación, ¿vale? Y veremos ahora cuál es el impacto. Fijaos, esta gráfica la elabora también
nuestro accionista, es el tipo arancelario global de la importación de Estados Unidos. En enero de 2025 partíamos de un 3%, ahora estamos en un 10% más o menos. Veis ahí todas esas columnas de aumento del tipo arancelario, pues son esas comunicaciones unilaterales por parte de Trump, pues de incrementar los aranceles a Canadá, a México, a China, a la Unión Europea, luego el 50% sobre el acero. Bueno, y luego, pues todas esas comunicaciones lo que hicieron es provocar unas negociaciones bilaterales que hicieron que, en definitiva, el tipo arancelario a la importación pues fuera mucho menor de lo que cabía esperar al principio. ¿Cómo puede afectar un arancel en el corto plazo en la economía? Bueno, existen tres actores fundamentales. Uno es el exportador. El exportador que se enfrenta a un arancel. ¿Y qué puede hacer el exportador? Pues puede decidir, oye, bajo mis precios, es decir, todo va al margen mío y el golpe del arancel lo asumo yo. Y así me mantengo competitivo en el mercado. Eso puede pasar. Y esto es lo que quiero ver en este gráfico, ¿vale? Es decir, los aranceles generan costes adicionales a las empresas locales, ¿vale?, que desaceleran el crecimiento. Habrá empresas exportadoras que decidan que ya no son competitivos cuando exportan con este arancel y decidan no exportar, ¿vale? Por tanto, los exportadores se ven obligados a bajar los precios para mantener su competitividad. En el ejemplo de Latinoamérica, tenemos en cuenta países con un grado de apertura elevado, como son México y Colombia, Chile, Perú. Luego, con un porcentaje que representa Estados Unidos en sus exportaciones, ¿vale? Y en base a esos dos vectores, estimamos que el impacto del PIB de ese incremento de los aranceles será de 1,2% en el caso de México y de 0,9% en el caso de Colombia, 0,7% Chile. Y luego, el exportador tomará sus decisiones, pero luego está el importador, el distribuidor local, incluso el consumidor de Estados Unidos, que deberá tomar sus decisiones. Oye, pues el consumidor local que va al Walmart y se encuentra una botella de aceite de oliva virgen extra de Carbonell y lo encuentra mucho más caro, pues a lo mejor decidirá no consumir ese producto, ¿vale? Nosotros estimamos que los costes adicionales provocados por los aranceles en Estados Unidos en materia de inflación, desde febrero hasta septiembre, ha sido únicamente del 0,1%. Y me explico. El consumidor, el importador, pueden sustituir productos, pueden sustituir el comercio o la importación de productos que son más caros, que vienen de una economía con un arancel más elevado, de otros países con un arancel más bajo, ¿vale? Insisto, 0,1% es nuestra estimación a día de hoy. Y fijaos en la gráfica, esta gráfica de aquí, los ingresos mensuales por aranceles, lógicamente, han afectado a los bienes de consumo principalmente. En segundo lugar, también a los bienes intermedios. Ahí en los bienes intermedios habrá una segunda ronda de inflación, lógicamente, porque son los inputs que se tienen en cuenta en las cadenas de producción de Estados Unidos, vendrán con un coste adicional y, lógicamente, esas unidades de producción pues harán que aumenten los precios en la cadena de valor. Bueno, bien, el tercero de los puntos que quería tocar es el impacto sectorial que pueda tener los aranceles a escala global, ¿de acuerdo? Vamos a hablar, insisto, de tres sectores que nos preocupan, ¿vale? Un primer sector, empezamos con ese sector. Un primer sector es el sector de la automoción. Fijaos, este es también la foto, ¿vale? La foto de los ratings sectoriales que elaboramos en Allianz Trade todos los trimestres, ¿vale? Cada uno de los países propone una reducción o un incremento del rating sectorial de cada uno de sus sectores,
¿vale? Y como veis ahí en el segundo Q 2025, que es la última foto que tenemos, pues ha habido varias bajadas de rating, especialmente del sector automovilístico, especialmente en Corea del Sur, en México y en algún país de la Unión Europea. Y a eso es lo que quería llegar. El sector de la automoción, fijaos que el arancel le impacta por doble vía, porque hay un arancel al acero, ¿vale? Y luego hay otros aranceles que aplican a los automóviles. Es decir, hay un doble impacto. Lo que sí que hemos visto es que en 2024 el crecimiento, se produjeron en el mundo 92 millones de vehículos, especialmente turismos, ¿vale? Una desaceleración global del sector, ¿vale? Especialmente en Europa, Corea del Sur y Japón. Japón decrece un 7%, China aumenta otro 7%. Creemos que existe una reconfiguración del comercio automotriz por estos aranceles de Estados Unidos, especialmente por lo que os he dicho, es decir, hay un doble impacto, 50% acero, 25% automóviles, y luego hay una amenaza de reciprocidad, es decir, que el país que recibe ese arancel decida aplicar el arancel al que lo ha impuesto. ¿Cuáles son los retos estructurales al que se enfrenta este sector? Bueno, en Europa las regulaciones ambientales son realmente estrictas, hay una débil demanda interna y el margen de beneficio de las principales marcas y de la industria auxiliar de la automoción pues es una rentabilidad baja. China, vemos que las marcas locales empiezan a ganar terreno a las marcas internacionales, la demanda interna sigue debilitada. Y luego hay un tema aquí también, que aquí va a haber noticias seguro, ¿no? El control de las tierras raras. Fijaos que China, en la cadena de valor de los bienes más tecnológicos, ¿vale? Pues tiene un control de los minerales que se utilizan para hacer este tipo de bienes. El coche ya es un bien de alta tecnología, por tanto, está muy relacionado también con este sector. Y luego, por último, oye, pues la tecnología. Habrá una competición por el software del coche y luego veremos cómo evoluciona todo lo relacionado con los vehículos conectados y autónomos. No me meto en la electrificación porque yo creo que eso es presente. No veo que sea algo a futuro o que exige una transformación estructural. Luego tenemos el sector de la construcción. Bueno, pues vemos que hemos proyectado 2025 va a crecer nominal entre un 3 y un 6%, en real va a estar en negativo, los márgenes netos a nivel global, insisto, están entre el 1 y el 3%, es cierto que hay retornos mayores, ¿vale? Si existe una rotación de activos, ¿vale? Esperamos una recuperación en el año 26 y ahí diría que dentro de los sectores claves del sector existen dos ideas a tener en cuenta. El primero es que la infraestructura representa un tercio del total, es el segmento que más crece en el año 25, o crecerá en el año 25, un 3%. Bueno, todo a raíz de la inversión pública en transporte, redes eléctricas, sistemas de abastecimiento de agua, etc. Lo que se comporta peor es la construcción residencial, no residencial, decrece en el 4 o el 5% y tener en cuenta una sola cosa, que es la construcción residencial en China, pues todavía, y en los mercados occidentales está todavía en declive. Las perspectivas regionales, yo os diría que especialmente en Europa existen señales de recuperación por la mejora en las tasas de interés y por los incentivos de la Unión Europea. En Estados Unidos estimamos que haya una fuerte inversión pública industrial, fuerte inversión pública financiada por el gravamen del arancel, en parte, ¿vale? Y luego Oriente Medio, pues seguiremos de la mano de esos megaproyectos financiados con los ingresos petroleros.
Y el sector de la construcción yo creo que es algo importante tener en cuenta porque en un estudio que hemos hecho internamente creemos que existe una brecha de infraestructuras a nivel global. Creemos que necesitamos invertir hasta 4,2 billion. Billion son los billion nuestros, los millones de millones, ¿vale? Hasta 2035, lo que supone un 3,5% del PIB global. ¿Vale? Entendemos que de esos 42 billion, la mayoría, el 70% más o menos, irá a todo lo relacionado con la transición energética. ¿Vale? Y bueno, pues creemos que la transición energética o la infraestructura energética especialmente está relacionada mucho con las redes, con el almacenamiento de la energía a través de baterías, con el almacenamiento de datos. ¿Vale? Entendemos que, oye, estamos un poco rezagados, especialmente en Occidente, y creemos que ese es el gran desafío. Europa, 150.000 millones de dólares, especialmente en redes eléctricas y almacenamiento, es lo que necesitamos al año, hasta 2035. Y bueno, por último vamos a hablar del sector del retail. El sector del retail, nosotros en la casa pues lo dividimos en dos. Está el retail no especializado y el retail especializado. El no especializado pues son los supermercados, especialmente. El retail especializado pues son todas estas cadenas, pues yo qué sé, de textiles, electrodomésticos, ¿vale? Entendemos que ha evolucionado de esta forma que veis, 2022-2023, periodo difícil, alta inflación, altos intereses. 2024, inicio de la recuperación, estimamos que en 2025 sí que hay un impacto de los aranceles y una presión en las cadenas de suministro. ¿Vale? Por región, Europa, creemos que existe un riesgo elevado de quiebras, hay una competencia feroz en todo el continente. Sin embargo, oye, creemos que Europa del Este sí que todavía tiene potencial de crecimiento y lo que sí que vemos es que existe un posible beneficio por los excedentes industriales chinos. Estados Unidos, crecimiento moderado, amenaza de los aranceles y una revisión de la estrategia de abastecimiento. Y, por último, China, yo creo que destacar que el crecimiento será limitado. Importante a tener en cuenta los desafíos de este sector, pues el primero es el cambio demográfico, lo hemos estado hablando esta mañana. Me ha quedado claro que el envejecimiento de la sociedad es un problema grave. En España ya lo llevamos oyendo mucho y ya se han tomado medidas, pero quizá todavía queda mucho por medidas que tomar. Las sociedades envejecidas, en definitiva, oye, pues nosotros creemos que tienen mayor poder adquisitivo, ¿vale? Y tienen una tendencia a un menor consumo impulsivo. Los hábitos de consumo, por otro lado, también es un desafío. Bueno, pues la gente joven tiene preferencia por los canales digitales, redes sociales, es decir, hay unos nuevos hábitos a tener en cuenta, ¿vale? Por tanto, en conclusión, alta incertidumbre, nos enfrentamos a un mundo altamente incierto, algo que tampoco nos viene mal al seguro, ¿vale? Y al seguro de crédito concretamente. Diversificación, ya lo ha dicho Beatriz, vamos a ver cómo se reestructuran las cadenas de suministro para mitigar estos riesgos arancelarios y eso dependerá exclusivamente de la gobernanza de las empresas. ¿De acuerdo? También habrá políticas públicas que impacten, pero, insisto, yo creo que es importante tener en cuenta que la inversión debe ser liderada de forma privada, en mi opinión. La inversión estratégica, sectores de defensa y espacio, lo hemos hablado anteriormente, y luego la capacidad de adaptación que tienen las empresas. Eso va a ser fundamental para que, bueno, pues, lleguemos o el entorno macro al que nos enfrentamos el 25-26 sea un entorno positivo. Muchas gracias a todos. Álvaro, gracias por su intervención. A continuación, Patricia Kraus, gerente regional de Coface Seguros. Bienvenida, adelante. Gracias por pasar acá. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien, no? Sí,
Bueno, primero quería agradecer también a Fasecola por la invitación. Es un placer estar en ese panel sobre un asunto súper importante con Gustavo, con Álvaro y Beatriz. E o segundo comentário é que, como já seguramente notaram, a apresentação será em portunhol, não? Porque sou brasileira. Bueno, então, sem mais delongas, vamos ao assunto que me tópico, que é Latinoamérica e o cenário econômico que vemos. Bueno, empiezo con nuestra proyección para el crecimiento del PBI, del PIB de Latinoamérica para este año, que está bastante en línea con lo que Álvaro mostró, con nuestra proyección. Esperamos un crecimiento de 2,1%, después para el próximo año 2,2%. Entonces, es que la economía de Latinoamérica debe crecer a cerca de 2% en ese periodo de 2024 a 2026. Pero é claro que esse comportamento não é homogêneo entre os países. Então, temos nesse segundo gráfico nossas projeções para as economias mais grandes de Latinoamérica. Para esse ano, esperamos essa ralentização de crescimento que vem principalmente de Brasil e México. Em Brasil, isso é explicado pelos tipos de interesse que estão super elevados, que falaremos também mais adelante. Já vemos esse efeito, de hecho, de uma atividade que perdeu tração, por exemplo, no segundo trimestre. E em México, por todo esse contexto de aranceles, não? E claro, as exportações por hora estão como que resilientes, pero há todo o impacto sobre inversões, porque hasta pouco tempo falamos de México com muito entusiasmo a respeito de inversões em nearshoring, como poderia ser beneficiado por a proximidade com os Estados Unidos, por a indústria que são muito conectadas, por o custo laboral mais baixo, claro, em comparação com o mercado estadunidense, pero isso está em uma pausa com toda essa questão e também levando em conta que há a renegociação do acordo de USMCA, né, de Estados Unidos, México e Canadá para o próximo ano. Então, por isso temos uma projeção que é bastante tímida para crescimento em México para esse ano. Por outro lado, onde vemos que o crescimento deveria melhorar? Né? Então, em um caso de Colômbia, bueno, não vai crescer como antes da pandemia, mas vemos um crescimento que deveria ser de 2,5% esse ano, saindo de 1,7%, principalmente por um mercado laboral que aún está resiliente e que acaba ajudando o consumo dos hogares, mesmo com a inflação que sigue ao redor de 5% e tipo de interesse elevados. Em outros dois países são Argentina e Equador. Bueno, esses dois países sofreram com recessões. Em Equador, no último ano, devido a uma sequia super forte que afetou a capacidade de energia, né, de hidrelétricas, e levando a blackouts no final do ano de até 14 horas. E claro que isso afetou muito a atividade econômica. Então, por a melhora da situação climática, esperamos um crescimento, né, uma recuperação em Equador para esse ano. E no caso da Argentina, bueno, são 2 anos de recessão, 2023, 2024. Esse ano esperamos esse crescimento também por uma base baixa de comparação, não? Também a melhora da inflação que ajuda o consumo. Pero é importante mencionar que a atividade já contraiu pouco, pero contraiu no segundo trimestre do ano. Sim? E o terceiro trimestre, que está por cerrar agora, tampouco deve ser melhor. Então, pode ser que a economia entre em uma recessão técnica, quando tem 2 trimestres sequencialmente de quedas do PIB. E por quê? Bueno, aumentou muito os tipos de interesse, não? E também a volatilidade cambial, não? Falaremos mais disso adelante. Um outro ponto que... Como que é para passar? William, agora foi. A questão da política comercial, que já foi mencionado, mas eu também queria abordar esse tema, e os impactos para a Latinoamérica. Em comparação com outros mercados, nele promédio, nós estamos em uma situação que é um pouco melhor. Na maioria dos casos, os países estão com o arancel mínimo de 10%, mas há algumas exceções que são importantes. Então, Equador um pouco por arriba, 15%. Há também México, que tem a relação super importante com os Estados Unidos, como 80% das exportações mexicanas vão aos Estados Unidos. Isso dá quase 1/3 do PIB. Então, o que não está em acordo com o TMEC, né, com o acordo USMCA,
também chamado de TMEC, tem um arancel de 25%, que é bastante. Pero quando sacamos, quando levamos em conta o acordo, isso dá um arancel efetivo de 7,5%, que é bem menos, não? Pero de qualquer forma, por a importante relação entre os dois países, isso, claro, tem um efeito importante. E, por fim, o caso do Brasil. Não, nós outros, bueno, como brasileiro, posso dizer que recebemos um regalo, né, que não esperávamos, não contávamos com o arancel de 50% em início de julho. Depois anunciaram, a final de julho, várias isenções. Então, afinal, isso acaba afetando algo como 36% da pauta exportadora brasileira a Estados Unidos. E como o Brasil é um país muito cerrado, né, assim como a Argentina ou Colômbia para o comércio exterior, isso dá como 0,7% do PIB. Então, afinal, mirando do lado macro, o impacto é um tanto limitado. Claro que no lado micro tem as indústrias, né, ou empresas que acabam sendo afetadas, né? Pero acá temos nesse terceiro gráfico um pouco de como se comportou as exportações de Latinoamérica para Ásia e Estados Unidos nesse período. De modo geral, há alguns movimentos interessantes. Então, quando falamos de Chile e de Peru, se viu uma grande alça de exportações nos Estados Unidos em início do ano, como um movimento de antecipação, porque havia as investigações a respeito do cobre e o recelo de que poderiam poner aranceles de 50%. Então, importadores de Estados Unidos começaram a importar. Não, afinal, esse recelo acabou perdendo força porque, bueno, há agora aranceles, mas não para o cobre refinado, que é de hecho o que mais importam desses países. Então, com isso também agora nessa comparação interanual que as exportações começam a perder força hacia Estados Unidos, não? Um outro movimento importante é de México. De México, bueno, as exportações também seguiram crescendo, também essa questão de movimento de antecipação, mas também quando miras o preço do produto exportado por as empresas mexicanas, esse também caiu algo como 6% no primeiro semestre do ano. E por que? Isso significa que os exportadores mexicanos também estão absorvendo parte desse aumento de arancel. Né? Então, com isso, as exportações são como um tanto resilientes e principalmente exportações de eletrônicos devido a inversões fortes em tecnologia nos Estados Unidos. E, por fim, outro comportamento que chama atenção é em Brasil, porque, bueno, os aranceles de 50% começaram a valer a partir de 6 de agosto. Então, quando miramos as cifras do mês de agosto de exportações, bueno, não é esse mês lleno, não, de arancel, mas quase isso. As exportações aos Estados Unidos caiu 19%, claro, era esperado que caíra, pero as exportações totales do mercado brasileiro para todo o mundo cresceram 4%. Então, o país logrou aumentar a exportação em outros mercados. Então, isso também é um exercício que as economias têm que fazer agora, é buscar outros mercados. Né? Então, afinal, os impactos seguem um tanto limitados, né? As perdas para o mercado latino-americano. Bueno, outro assunto importante, deixa eu ver se... Outro assunto importante é o papel de China, né, e Estados Unidos para a Latinoamérica. Não? Então, durante os últimos anos, cresceu muito a participação de China em las exportações, como destino das exportações latino-americanas. Não? E agora, nesse momento que há aranceles para todos, mas muito também a questão é entre China e Estados Unidos, há essa preocupação em como é que queda Latinoamérica, uma vez que vemos esse segundo gráfico, que China e Estados Unidos são como principais mercados para nossas exportações. Bueno, eu entendo que vai seguir mais o pragmatismo de forma geral, porque são dois mercados que temos que manter, então temos que ter boa relação com os dois governos. Acredito que as exportações de Sudamérica a China deve seguir crescendo nos próximos anos, não, também como provedora de metais estratégicos para a transição energética e tudo mais, assim como também a relação entre México e Estados Unidos vai seguir importante. Se vê México também fazendo concessões para Estados Unidos para lograr essa renovação do acordo do TMEC. E outro ponto bastante importante é respeito, que também já foi mencionado acá, de China e as importações chinesas ligando à Latinoamérica. Então, isso
isso já não é uma preocupação nova, não? China já tinha muitos retos antes da questão comercial dos Estados Unidos, como a questão do mercado imobiliário, como o excesso de capacidade, de aumento de oferta em comparação com demanda, essa pressão para exportar, isso impactando seus preços, né, com deflação local, e essa pressão para exportar já afetando nossos mercados. Há sempre queixas de diferentes setores, como o setor de acero, que não é algo novo, ou o setor automotriz, ou químicos, que são afetados com importações chinas que chegam com preços baixos. E agora, claro, com essa questão com os Estados Unidos, né, e o mercado dos Estados Unidos, por a questão de arancel mais difícil de acessar por China, isso deve levar a uma pressão maior para vender a nós outros. Se viu, por exemplo, recentemente um movimento de México de anunciar que busca aumentar aranceles para países onde não têm acordos comerciais, e aí principalmente no caso de China, já tentando proteger seu mercado doméstico, assim como também com o acordo de TMEC. Né? Bueno, outro impacto importante das questões de tensões geopolíticas, não, e também da questão do comércio internacional, é o impacto sobre o mercado de commodities, que, claro, para nós outros, como grandes produtores de commodities, né, exportadores, isso tem um papel fundamental, assim também como para receitas do governo, que muitas vezes têm pressupostos super limitados. Não? Bueno, tem dois movimentos diferentes, porque a ideia de uma política comercial mais protecionista leva a pensar em uma ralentização do crescimento da economia mundial, que é o cenário de nós outros, e com isso um sesgo a la baja los preços de commodities. Por outro lado, as tensões geopolíticas que não cederam, não tem sempre receio que pode levar a uma restrição de suministros, se essa questão geopolítica está em centros produtores de commodities, né, como vemos agora, principalmente a questão de petróleo, o que poderia levar a uma alça de preços. Mas o que há prevalecido nesse momento é, bueno, para as commodities não energéticas, um comportamento mais volátil. Para as commodities energéticas, uma tendência mais à la barra, não? E esperamos que os preços devem quedar cerca desse patamar para o próximo ano, a não ser que haja um aumento muito forte das tensões geopolíticas. E por quê? Não só por conta dessa ralentização da economia também, mas também por um aumento de suministro. Então, há anúncios de aumento de produção por parte da OPEP, há outros mercados com crescimento de produção, como nos Estados Unidos, ou Brasília, ou Guiana. Então, os preços acabam tendendo a la barra, o que é um reto bueno para quem importa, claro, né? Mas é um reto para países produtores como Colômbia, Brasil, Equador, sim, México também. Bueno, outro efeito que vemos do cenário americano é o debilitamento do dólar. Não? No último ano, a moeda estava forte, porque o crescimento dos Estados Unidos seguia resiliente. Quando Trump ganhou as eleições, pensavam que o dólar podia subir aún mais, porque ia cortar impostos e com isso ia estimular o crescimento no curto prazo. Mas, ao revés, o que aconteceu foi que a questão dos aranceles levou a uma preocupação, assim como a preocupação fiscal, e com isso acabou debilitando o dólar. O que para nós outros nos ajuda por um ponto, porque no último ano estávamos sofrendo nossas moedas, né, de modo geral, por esse contexto de um dólar que estava forte, mas também por nossas próprias questões domésticas, fiscais em muitos países, né, questões políticas também, e esse ano se vê essa apreciação das moedas, o que nos ajuda na questão da inflação, né, porque reduz a pressão de los preços de produtos importados, junto com esse movimento que já vimos de los preços de las commodities, não? A exceção acá é a Argentina, né, que, bueno, poderíamos quedar muito tempo, mas o tempo está limitado, não? Para falar o que está passando. O peso del ano em Argentina havia um sistema de crawling peg, não? Que era um ritmo mensual de devaluação, que era de 2%, em janeiro cambiou para 1%, quando chegou em abril, cambiaram isso para uma banda cambial, né, que entre 1.000 e 1.400 e que ia aumentar para dois lados em 1% por mês. Isso foi tudo bem, mas depois a volatilidade, a tendência de depreciação voltou a crescer. E isso por distintos motivos, como as eleições de meio de mandato, agora que são super importantes para o governo, agora em 26 de outubro, estamos a um mês das eleições,
a falta de reservas internacionais, demandas sazonais por dólar. Então, foi como uma tormenta em el tipo de câmbio, hasta como vemos esse gráfico que vai hasta viernes, na última semana ele rompeu o teto da banda, fazendo com que o Banco Central tenha que intervir e no momento que não tem reservas, tem poucas reservas, né? Então, isso foi algo negativo, o que ajudou a hora essa semana, porque se miramos o gráfico essa semana, isso vuelve a apreciar-se, é que Estados Unidos mostrou que estaria em apoio à Argentina. A princípio parece que ajudou, o tipo de câmbio apreciou-se, né? Pero a ver, né? Então, vocês imaginam que se esperaria uma volatilidade, ao menos hasta as eleições agora de outubro. É importante ver como será o resultado do governo em essas eleições. Bueno, respecto da inflação e tipo de interesse, então, nesse cenário, né, de redução de preços de commodities e depreciação, isso ajuda a inflação. A inflação ha bajado significativamente desde os picos que vimos em 2022, em 2023, pero agora essa convergência hacia o objetivo dos bancos centrais é mais lenta. Não? Isso deve seguir para o próximo ano, pero é algo mais lento. Não? A situação da inflação está melhor em Equador, que é dolarizado, em Peru também a inflação está baixa, pero para os demais, Chile, Brasil, Colômbia, essa inflação já está bem, estão para arriba do teto e deveria melhorar. Então, em termos de política monetária, os bancos centrais nos mercados latino-americanos já baixaram bastante os tipos de interesse nos últimos anos, agora é um espaço mais limitado para seguir barrando. Então, para esse ano, acreditamos que em Chile e em Peru podem barrar um pouco mais, em México, agora com a Fed também reduzindo tipos, pero para a Colômbia esperamos só o próximo ano. E o caso mais importante, né, porque está com um tipo de interesse mais elevado, como podemos ver acá, é de Brasil. Então, em Brasil, tipos estão em 15%, mientras que a inflação está um pouco por arriba de 5%. Isso dá como tipos reais de quase 10%. Então, como navegar, né, para empresas e consumidores com tipos tão elevados, né? Isso é, de hecho, um reto. Então, o mercado está esperando para que o Banco Central pueda reduzir tipos e como as expectativas de inflação começaram a melhorar um pouco, o prognóstico é que deva começar a bajar em janeiro do próximo ano. Sim. Bueno, um outro ponto que é importante, estamos falando do preço de commodities, que em geral estão mais controlados por la realização de crescimento da economia mundial, pero é importante mencionar a questão dos preços dos fertilizantes, principalmente porque nós somos uma região muito forte no setor agrícola. O setor agrícola, para muitos de nossos países, é super importante na pauta exportadora. E, em Latinoamérica, há uma dependência muito forte de importações de fertilizantes. Isso, claro, que cambia de um país para outro, mas está ao redor de entre 65% e 90%, mais de 80% ao menos, de los fertilizantes são importados. O tipo de câmbio ajuda um pouco agora, pero vemos esse comportamento dos preços de fertilizantes em comparação com as commodities agrícolas, né? Bueno, todos tiveram um pico no início da invasão de Rússia em Ucrânia, ha melhorado, pero os preços de fertilizantes seguem mais elevados do que das commodities devido a essas tensões geopolíticas. E quando miramos aos países que provêm essas importações a nós outros, vemos que Rússia, por exemplo, é um dos principais fornecedores de los mercados. Então, isso é uma preocupação e no momento que poderia ter sanções e como isso poderia afetar os preços dos mercados. Como referência, em Brasil é o principal importador mundial de fertilizantes. Então, esse é um tema muito importante. Okay? Bueno, isso era tudo de minha parte. Muitas graças pela atenção. Muy bien, mil gracias. A continuación, el espacio del doctor Gustavo. Adelante. Sí. Muy bien, vamos a hacer una muy breve conversación de cierre de este segmento maravilloso. Por varios motivos será la brevedad, pero uno muy importante es que queremos darle espacio amplio al siguiente y último segmento del día, donde, tomen nota, vamos a mirar en profundidad las discusiones regulatorias que se avecinan en materia de comercialización y distribución de seguros. Entonces,
a todos nuestros amigos corredores, agentes, agencias, insurtech, interesados en la distribución y comercialización de seguros y lo que se viene en el futuro en materia de regulación de esa actividad, los invitamos a que nos acompañen en ese cierre de tarde. Y por eso vamos a ser breves, pero también vamos a ser breves porque Beatriz, Patricia y Álvaro nos han inundado, nos han abrumado con información, con perspectivas, con análisis. Y quiero, antes de abrir esta pequeñísima conversación, contarle al público una infidencia. Cuando empezamos a diseñar esta convención por allá en enero, pues estábamos como qué título le ponemos y tal, acababa de llegar Trump, primeros indicios, aranceles, entonces el tema era, hablemos de incertidumbre, era la palabra guía. Pero a medida que fueron avanzando los meses, nos empezamos a poner más nerviosos. Incluso por allá como en mayo o junio, durante un par de días, el título tentativo de esta convención incluía la palabra caos. Y luego, bueno, primero los expertos en mercadeo de Fasecolda dijeron no ponga la palabra caos en el eslogan de la convención porque no le va a ir nadie. Pero segundo, tal vez caos no describe bien el tema. Y finalmente nos casamos con el término turbulencia, que quizás es más fuerte que incertidumbre, menos fuerte que caos, y no sé, después de escucharlos, si sigue siendo la mejor palabra del español para describir lo que estamos. Pero el punto al que quiero llegar es que por eso están estos colegas, queridos colegas, mujeres y colega hombre, queridos aquí en esta tarima. Es la primera vez que yo recuerde que en esta convención tenemos a 3 compañías de seguros afiliadas a Fasecolda, que además compiten vigorosa y lealmente en un mercado, como decía Álvaro, pequeño, pero muy bueno, pequeño en términos del porcentaje en las primas totales, pero muy importante allí donde es importante, en esta tarima. ¿Y por qué? Porque estamos en momentos únicos, imprevistos y sin precedentes. Quizás con la ayuda de todos ustedes en próximas convenciones podamos replicar este modelo. Compañías competidoras mirando los temas que les conciernen de una manera fresca, colaborativa, sin que eso afecte en nada el principio que defendemos siempre de competencia. Entonces, con esos marco conceptual previo, quisiera recoger de cada una de estas presentaciones una o 2 ideas y reforzar los mensajes con alguna pregunta. Beatriz, empiezo contigo. Nos pintaste un panorama maravilloso, además con una capacidad de síntesis extraordinaria. Pido disculpas a todos por haberlos puesto a correr un poco, pero el tema lo ameritaba. Nos pintaste un mapa de dónde estamos y digamos que el concepto subyacente a ese mapa es que el orden internacional basado en reglas, al que incluso por primera vez en la vida veo que le pusimos una sigla, OIBR, lo dábamos por descontado y contábamos tanto con él que no pensamos en él y ahora tenemos que extrañarlo y por lo tanto le pusimos una sigla, pues está en duda o en decadencia o en desvanecimiento. China, Estados Unidos, el desmoronamiento de Occidente, el ascenso de China. Y no sé si por tiempo o porque no es importante, no mencionaste a Europa. Y Europa sigue siendo aquí en estas tierras tropicales la referencia de eso que añoramos, ¿no? Esta idea de que es posible el progreso, de que es posible la cooperación internacional, de que es posible esto, la organización, el orden internacional basado en reglas. Pero también somos conscientes, porque algo leemos de la prensa europea, de que allá hay unas discusiones enormes, allá hay crisis, 27 países que rara vez logran ponerse de acuerdo y sin embargo siguen aferrados a este sueño que por otro lado se está demorando. ¿Cómo ves el tema de Europa en este mapa general que maravillosamente nos presentaste?
Pues muchas gracias, Gustavo, por la pregunta, que da para otros 15 o 20 minutos de conversación. Y, por supuesto, no hablé de Europa por falta de tiempo, básicamente, y por intentar simplificar un proceso súper complejo, ¿no? En el que, por supuesto, lo más visible es esa pelea o esa rivalidad China-Estados Unidos, que es un poco lo que encarna lo que está subyaciendo. Pero todo lo que dije de Occidente está Europa absolutamente imbricado dentro. Y yo creo que Europa ahora mismo tenemos, y como europea me encantaría decir que lo vamos a conseguir, pero no estoy segura, una oportunidad histórica única de verdad ser relevantes en este proceso y de conseguir todo eso que nos ha faltado de empuje o de liderazgo en la escena internacional para ahora mismo mantenerlo. Yo creo que en Europa están ocurriendo muchas de las cosas que ocurren en Estados Unidos. Quiero decir que esos gobiernos populistas, ese desprecio de vez en cuando al Estado de Derecho, también está ocurriendo en Europa. O sea que no somos inmunes a ese proceso y lo que me gustaría es ese reto de ser visibles, conseguir, y tenemos las mismas conversaciones también en medidas más proteccionistas. No lo llamamos proteccionismo en Europa lo llamamos política industrial, que es más elegante, pero en el fondo es bastante parecido. Y lo que estamos es viendo en qué forma somos capaces, 20 y muchos países con muchas diferencias subyacentes, si somos capaces de ponernos de acuerdo en un proceso que tenga sentido de una política industrial que nos permita competir con el resto de estas grandes potencias en el mundo, ¿no? Yo creo que ahí tenemos muchas oportunidades, pero también tenemos muchas dificultades en ese proceso. Pero a mí me parece que puede jugar un papel crucial para el dibujo final de cómo quede este equilibrio entre zonas geográficas y entre distintos poderes. Yo, como demócrata liberal convencida y como defensora de un Estado de Derecho que creo que hace que las sociedades vivan mejor, pues creo que hay que pelearse por eso, pero también, sin renunciar a eso, ser capaces de competir. Y en Europa, por ejemplo, hay un tema de hiperregulación que yo creo que nos debemos diagnosticar en algún momento y empezar a gestionarlo, ¿no? Cosa que parece que está empezando a ocurrir, ¿no? Yo aquí la única buena noticia es que Europa, cuando el problema es muy grande, pues hay veces que consigue hacer cosas, ¿no? Entonces vamos a intentar a ver si ese es el caso en esta situación. Pues lleva este mensaje que por acá, de nuevo en estas tierras tropicales, seguimos mirando a Europa con cierto optimismo, así que ojalá sean conscientes de eso por allá. Muy bien, me hiciste acordar que cuando yo estudiaba en la universidad en los primeros años 90, algún gran economista colombiano, que entre otras cosas es muy de esta casa de Fasecolda, ustedes saben bien quién es, decía que había dos palabras que estaban prohibidas en la discusión: aranceles y política industrial. Y ahora estamos hablando de aranceles y de política industrial, ¿no? Los tiempos cambian. Álvaro, nos pintaste también con mucha profundidad y con mucha agudeza pues este tema del impacto de lo que estamos viendo en general, y en particular te concentraste en tres sectores. Recuérdame: construcción, automotriz y retail, ¿no? Comercio. Eso es. Y creo que todos quedamos con ganas de profundizar en tus diapositivas porque están llenas de información y de detalles que ojalá algún día pronto podamos seguir discutiendo. Pero a este público esencialmente asegurador, ¿ves otros sectores o algún otro sector en el que recomiendas que pongamos la lupa, porque estos tiempos de turbulencia pueden también impactar en esos otros o ese otro sector de la misma forma, como para bien y para mal? Porque no vi todo negativo ni todo positivo, sino grises en todos lados. ¿Lo explicaste para esos otros tres sectores? Pues Gustavo, hablé de dos sectores, uno es construcción y otro es automoción. Y lógicamente hay un tercer sector que está muy relacionado con estos dos sectores, y es el sector del metal. El metal tiene principalmente dos subsectores, o nosotros hacemos esa distinción. Uno es el metal largo y otro es el metal plano, ¿vale? El metal largo es el que está más, más relacionado con la construcción, son los corrugados, las mallas, las ferrallas, ¿de acuerdo? Y luego está el metal plano. Es decir, el plano es, es la bobina de acero que se corta en chapas planas, y esa chapa plana pues es el chasis, o puede ser el chasis de un coche,
de un turismo, ¿de acuerdo? Tal forma que yo creo, si me preguntas por un sector que seguiría adicional a los tres que hemos visto, el metal. Creo que hay una sobrecapacidad, al menos en Europa, de las siderúrgicas de metal y además que se ha agravado en los últimos meses porque Estados Unidos ha puesto un arancel del 50%, de tal forma que China está buscando mercados como sea. No puede entrar en Estados Unidos porque está grabado un 50%, pues ¿qué hace? Se va a Europa. Entonces las siderúrgicas se ponen a temblar, porque claro, viene aquí un producto mucho más barato con el que no se puede competir, luego mucho cuidado. Y no solo la siderúrgica, la industria de transformadora, la que acabo de mencionar, es decir, la que compra la bobina y simplemente corta la bobina en planchas y que se las vende luego a la industria auxiliar para que haga los chasis de los coches, esa también se va a ver impactada, lógicamente. Luego, este sector, el del metal, fruto de los aranceles, pues lógicamente habrá ganadores y perdedores y habrá empresas, la gobernanza de las empresas deberán tomar decisiones que impacten en el empleo o que impacten sobre la producción de las plantas que tienen, hablo de Europa especialmente. Y yo añadir a colación, porque a mí me toca mucho lo de Europa también, yo no soy tan positivo quizás con Europa. Yo tengo la sensación de que, lo habla Beatriz, estamos en una sociedad muy polarizada. Yo creo que veremos cosas peores de las que estamos viendo. Veremos Francia qué pasa, porque está en una situación macro delicada. Veremos también España qué pasa. Digo a nivel político y, por tanto, las connotaciones. Y tengo una sensación de que la política, todo lo que tenga que ver con europeísmo, va perdiendo valor, ¿no? En cualquier caso, la esperanza nunca se pierde. Y yo soy profundamente europeísta y bueno, pues hay que pelear también por ello, ¿no? No lo vamos a hacer ahora, pero si tenemos tiempo para un café, te contaremos la pelea que hubo hace un año en Colombia por el tema del metal entre los que querían más aranceles para protegerlos de las importaciones turcas, chinas, incluso peruanas, doctor Eduardo, y quienes querían bajar aranceles para poder construir de forma más barata. Pelea que no me acuerdo quién ganó, pero fue tremendamente fuerte. Y para terminar, Patricia, nos pusiste la lupa en América Latina con unas gráficas poderosísimas que de nuevo vamos a volver a estudiar línea por línea, eje por eje. Me llamó poderosamente la atención, entre otras, la excepcionalidad de Argentina en el tema cambiario, por ejemplo, las curvas de exportaciones a Estados Unidos, cómo están cayendo radicalmente. Me pareció ver la curva colombiana, no sé si la vi bien, la vamos a estudiar, en fin. Pero al final del día estamos en una convención de seguros. Entonces la pregunta un poco general para que la tomes por donde quieras tomarla es, bueno, y toda esta fotografía que ves y que nos compartes de América Latina, ¿qué le dice a los líderes del sector asegurador colombiano y latinoamericano? ¿Dónde hay oportunidades, dónde hay riesgos, qué tienen que ver? Allí donde entran los seguros en tu mirada regional. Bueno, vamos empezar entonces com a parte positiva, as oportunidades, né? Veio muitas oportunidades para o mercado asegurador, né, de crédito, né? Ponto em comum em nossas apresentações foi que falamos de incertidumbre. Não há como fazer uma apresentação de economia e se olvidar da palavra incertidumbre, né? Então, incertidumbre geopolítica, de política comercial, e nesse tipo de cenário, é claro que as empresas estão mais abertas a ouvir sobre fazer a proteção de seus cobros, não? Em Europa é um mercado mais desenvolvido, mas em Latinoamérica ainda há muito espaço para desenvolvimento,
né? E as empresas fazem seguros de vida, seguros de veículos e tudo mais, pero isso de seus custos, que é super importante, é algo que aún tem que crescer. Então, isso traz oportunidades. Isso é um ponto importante, não? Outra questão é que estamos falando de, bueno, para os Estados Unidos, o mercado é mais cerrado. Então, não só em Brasil, em Colômbia, pero todos estão com essa situação. E tentam buscar outros mercados. Não só os governos tentando fazer acordos, como também empresas buscando novos mercados. E bueno, não é tão fácil nesse momento, assim como também, muitas vezes, não conhece esse mercado. Então, com a póliza de seguro, bueno, tem não só a proteção em caso de impago, como tem a pessoa que está fazendo uma análise close to the risk, né, que conhece essa empresa, sabe, sem problemas de pagos e tudo mais. Então, aí ganhos super importantes nesse momento, né? E aí, em termos de retos, que claro, sempre há retos, né? É a questão de que, bueno, se a economia está ralentizando o crescimento, né? Pode ter mais problemas de impago, o risco poderia estar subindo também, assim como também falamos da questão dos tipos de interesse. Em mercados desarrollados estão começando a barrar, mas vemos que mesmo em mercados desarrollados, as insolvências estão em patamares elevados, por arriba de pré-pandemia. Em Latinoamérica, temos tipos de interesse que aún são elevados em muitos dos países, então isso sigue sendo um reto, porque às vezes está em um setor que é mais resiliente, mas se a empresa está muito endeudada, não, isso pode ter problemas de qualquer forma. Então, isso é um pouco de oportunidades e retos que veio para o mercado nesse momento. Muy bien, pues de verdad muchas gracias. Ya estamos empezando a pensar en la convención del próximo año, donde entre otras cosas Fasecolda va a celebrar sus 50 años de existencia. Y una cosa que me inquieta es que empecemos, o que el próximo año veamos como normal cosas que hoy todavía nos sorprenden, ¿no? Tener unos portaaviones en el Caribe disparándole a barcos buenos o malos, esa no es la discusión, es algo nuevo. No lo juzgo, pero es algo nuevo. ¿Será que eso se va a volver normal? Ver a un presidente diciéndole a otro presidente, si no dejan de juzgar a un señor, yo te voy a poner unos aranceles, y además los pone, pues no digo si es bueno o es malo, pero es algo novedoso, y podríamos hacer una lista de 50 cosas parecidas que creo que nos van a obligar a seguir estudiando este tema del impacto del nuevo mundo geopolítico y geoeconómico en nuestra industria de los seguros. Quiero, antes de terminar, darle las gracias a nuestros 3 conferencistas de este segmento, pero también a los líderes en Colombia de las 3 compañías que contribuyeron a que pudiéramos escuchar esta maravilla. Hati de Cofase, muchas gracias. Juan Carlos de CESE, muchas gracias. Alejandro, que se me perdió, me pareció verlo en el público, de Solunion, también muchas gracias. Y a todos por su atención, y enseguida entonces nos sumergimos en el tema importantísimo del futuro de la regulación, de la comercialización y la distribución de los seguros en Colombia. Muchas gracias. Muy bien, gracias, doctor Gustavo. Continuamos con nuestra agenda.